Buenas noches, ¿cómo están, gente? Tanto tiempo, bueno, tanto tiempo ya, una semana. ¿A quién tenemos acá? Graciela Vera. Ella es una enfermera del hospital, lleva más de, bueno, ahora está jubilada, ya más de 50 años. La enfermería, exactamente. 50 años de enfermería. Vamos a repasar lo que son 50 años de enfermería, más que nada en este país. Ante todo, presentate, por favor. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Graciela Vera, soy nieto acá del señor Germán. Bueno, mis comienzos fue en el hospital Eva Perón de San Martín. Claro, eso. ¿Cómo llegaste al hospital? ¿A qué edad? ¿En qué año? En el año 71. Con la NUCE. En el año 71, militar. Exactamente. Me acuerdo que entré con mi mamá a atenderme al hospital y, bueno, vi el cartel donde se estaba enseñando el primer curso de auxiliar de enfermería y se daban 9 becas a los mejores promedios. ¿Qué eran las 9 becas? Yo digo, yo voy a preguntar porque yo nunca jamás pensé que iba a ser enfermería. Claro, por curiosidad. Por curiosidad. No era que yo fui y me presenté porque mi vocación era ser enfermera. Entonces fui y pregunté a la directora, que la recuerdo con mucho cariño, fue la señorita Sebal, que era directora del curso. Ella me explicó que si rendía bien el examen, aparte de darme el estudio, me daban trabajo y el estudio me pagaban un sueldo, que eso lo pagaba la cooperadora del hospital. Y bueno, yo en realidad lo hice por el dinero, porque en ese momento me hacía falta. Y bueno, pero lo que me sorprendió después que realmente me gustó la carrera de enfermería, y era la época de oro del Hospital Eva Perón de San Martín. Fue donde estaban los mejores maestros. Realmente fue. ¿Te acuerdas? Eran todos brillantes. ¿Los nombres de algunos de los maestros? Sí, algunos me acuerdo. Por ejemplo. Estaba el doctor Ceola en la dirección, el doctor Ceola, después ya me voy a acordar. Sí, porque hay muchos nombres de directores de esa época. Después estaba el doctor Pereira, que eran los jefes era el jefe de clínica médica. Estaba el doctor Manrique como jefe de cirugía. El doctor Lanza como jefe de cirugía plástica. ¿Quién más estaba? Después de terapia intensiva estaba el doctor Látex. Eran todos maestros, todos grandes, porque era el mejor hospital de la Argentina. Era realmente un hospital escuela. Era un hospital escuela. Un hospital heavy. Y de la parte de enfermería lo que me tocaba a mí también, eran maestros. Ahí nos enseñaron realmente lo que es tener la disciplina, aparte de la buena enfermería, porque estamos hablando de la buena enfermería, la buena medicina, porque había buenos maestros, lo vuelvo a repetir porque eran realmente muy buenos, muy exigentes, y así aprendimos. La parte de enfermería estaba la señorita Banfield, que nos daba el curso, la señora Sánchez, bueno, algunos de los nombres, muchos más. La señora Sebal. ¿Cómo era el asunto ese de lo que esperabas y lo que terminó siendo al final el hospital, digamos? Bueno, yo realmente era muy feliz en el hospital. Fui muy feliz porque encontré lo que yo quería hacer y a lo que yo me quería dedicar. ¿Tu vocación? Lo descubrí ahí, digamos, como un juego, porque yo en esa época era adolescente, tenía 17 años, entonces nunca me imaginé que realmente me iba a gustar. Claro. Bueno, después de estar 4 meses estudiando, el curso era corto, de 1 año, pero la verdad que nos enseñaban muchísimo. A los 3 meses me llama la directora del curso y me dice si quería trabajar en el hospital. Y le digo, ¿yo? ¿Usted le parece que yo puedo? Entonces ella me dijo, usted puede. Bueno, o sea, sin experiencia,
reforcé las prácticas y todo ahí, me enseñaron muchísimo. Una época muy, muy feliz. Muy feliz. Aprendí muchísimo y toda la gente que se formó en ese hospital, en esa época, realmente aprendimos un montón, muchísimo aprendimos. ¿Cómo era la época esa en la Argentina? O sea, ¿cómo se vivía? En Lanuse, si bien era militar, fueron esos 3 años que pasaron Lanuse, Las Tiri y creo que después vino Cámpora. Claro, y después bueno, ya Perón. Yo lo que me acuerdo así, no nos faltaban los insumos. No nos faltaban los insumos. ¿No les hicieron faltar los insumos? No nos faltaban los insumos. Pero... Lo que sí siempre hubo es poca enfermería. Porque pasa siempre lo que está pasando actualmente. No había nombramientos. Y en aquel entonces, ahora se dicen becas del ministerio, en aquel entonces, como uno no era nombrada enseguida, tenías que pasar un cierto tiempo para que viniera el nombramiento, te pagaban por la cooperadora del hospital. Ahora, actualmente son becas que dan el ministerio, es trabajo en negro. Es trabajo en negro. Ah, no está registrado en ningún lado. O sea, es trabajo en negro. Hasta que no te llega el nombramiento... No figurás en ningún lado. Vos estás trabajando, sí, figurás en el ministerio, porque te llega el sueldo desde el ministerio, ¿sí? Pero es un trabajo en negro porque no tenés el nombramiento. Claro. ¿Entendés? No tenés el nombramiento. Con los médicos pasa exactamente lo mismo, con todo. Como tampoco hay, por ejemplo, no hay concursos. En provincia no hay concursos. Yo llegué a ser supervisora, pero yo me jubilé en el 2017, pero a mí no me jubilaron como supervisora. Me jubilaron como enfermería. Porque al no haber concurso, al no estar nombrada como supervisora, no te pagan. Claro. Como tal. ¿Cuántos años tuviste siendo supervisora? Y los últimos 5 años. Ah, los últimos 5 años de 2012 más o menos. 12 a 17. Sí, los últimos 5 años. Y aún así te jubilaste como enfermera. Como enfermera, me jubilé como enfermera. Imagino que es una época muy convulsa, particularmente del 71 al 73, que hubo cambio de presidente que duraban meses. Si bien no se compara a la época del 2000, pero sí hubo traspaso de militar en militar. Pero no lo vivíamos mal. Por lo menos en el hospital las cosas estaban. Las cosas estaban y las cosas se hacían, se respetaban. ¿Se manejaban bien? Había mucho respeto, el profesional hacia la enfermera. ¿Se manejaban bien? Sí, nos manejábamos bien. Siempre trabajando muchísimo porque nunca alcanzaba el personal por la cantidad de pacientes que había. Había mucha cantidad de pacientes en esa época. No estaba terapia intensiva, no había unidad coronaria, no había, había, pero todo en salas completas. ¿Entendés? Claro. Por ejemplo, no estaba Claro, todo en la misma sala. Todo en la misma sala. Teníamos 4 camas de neurocirugía, 4 camas de neurología, 4 camas de unidad coronaria, todo en un piso. Y había un espacio que tenía 6 camas que hacía de terapia intensiva. En esa época fue duro porque trabajábamos muchísimo y éramos 2 personas o 3 personas a lo sumo en cada turno, con una cantidad de pacientes de 40 y pico. Ah, no descansaban, pero nada. No descansábamos. No se descansaba, era de... Y en ese lugar donde había, que era una terapia intensiva... ¿Eran 8 horas o eran más horas? Eran 7 horas. Ah, 7 horas. 7 horas, sí. No teníamos francos, teníamos francos cada 15 días. Ah, sol. Teníamos un franco cada 15 días. Se trabajaba mucho, pero nadie se iba de la guardia hasta que no terminaba sus cosas. Nadie dejaba la guardia. Nadie dejaba la guardia si no te venían a tomar la guardia, por ejemplo. Se tenía que quedar, sí o sí, cosa que ahora no pasa. El que terminó la guardia y se va y punto y arreglarte como puede el paciente.
Y el presidente ¿Entendés? Es muy triste lo que está pasando en este momento. Las políticas de los hospitales no son las mismas. Faltan insumos, faltan medicamentos, faltan un montón de cosas. Falta de todo. Y por sobre todas las cosas no hay respeto. No hay respeto de los profesionales hacia el paciente y a la familia. Directamente. Sí. Bueno, ahora me toca decirte, ¿te acordás de la época de Perón? O sea, Perón y después Isabelita y luego la dictadura. Me acuerdo. Yo estuve en el hospital, estuve del 71 al... yo te lo dije, creo. 71 a 75, 74 más o menos puede ser, ¿no? 74. De ahí... Claro, que llega Perón. De ahí me voy al hospital ferroviario. Ahí trabajé un año en el hospital ferroviario, estaba en quirófano, se trabajaba bien, pero ya había problemas. Ahí ya estaban los sindicatos de sanidad, me acuerdo. Claro, estaba en pleno auge el surgimiento de los movimientos subversivos, Sí. el ERP, el PRT, los montoneros, el ejército el ejército revolucionario del pueblo y bueno, cuántas guerrillas comunistas, que lo decía yo hace 2 programas. Y bueno, ahí fue, yo siempre, qué sé yo, me gustó la política y defender lo que realmente ahí entraste a los sindicatos. era la salud pública. Yo defendía la salud pública, defendía a los compañeros, defendía a los pacientes, y ahí, bueno, se hizo una elección y donde yo fui elegida como delegada. Que ese año que trabajé en el hospital ferroviario, ese año fue duro, que tuve que renunciar porque yo sentía que me estaban siguiendo. Ya vienen los aprietes. Ahí vienen los aprietes, sí, ya en una reunión, me acuerdo que tuvimos en el salón de actos del hospital ferroviario, y se sacaron armas y todo, y yo ya me sentí perseguida. Sentí que me estaban siguiendo. ¿Cómo fue que sacaron armas en el...? Sí, se pelearon unos con otros porque siempre había 2 sindicatos. Claro, 2 sindicatos peleándose Y por el iban hospital. armados, ya en esa época iban armados, ¿entendés? Bueno, y yo ahí sentí que me estaban siguiendo. Aparte... ¿Cómo fue eso? Y fue una persecución que tuve. Yo llegaba al hospital y atrás mío llegaban 2 señores, subían conmigo en el ascensor, hasta que yo llegaba al 6º piso, y ahí me di cuenta. Y al tercer día me pararon en la calle y me preguntaron si yo era Graciela Vera. Y yo le dije que sí. Yo me iba caminando del hospital ferroviario hasta Retiro a tomar el tren. Entonces me dijeron que ellos nos querían ayudar, que si les permitía entrar al hospital, que estaban en la lucha junto con nosotros, cosa que no creía porque ellos no eran enfermeros, médicos ni nada. No. Venían de traje, corbata, ¿viste? Un aprete, así. Al otro día mandé el telegrama de renuncia. Sí, imagino, todo esto... Trabajé un año y después que me pasó eso, que me pararon en la calle, ahí al otro día mandé el telegrama de renuncia porque yo sabía que lo que no tenía, o sea, sabía lo que me iba a pasar. Y sabía lo que me iba a pasar. Va escalando. Todo sabía esto, lo que me iba a pasar. Primero te saludan, ahí... No es que estaba aterrorizada porque después me siguieron pasando cosas en otros lugares, pero no tenía miedo. No tenía miedo. Y después, todo esto en el 74, recién. Y ahí volvés a la UOM. Ahí vuelvo a la UOM. También que era bastante duro trabajar en la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Por qué te metiste en los sindicatos, digamos? Porque los sindicatos ya en esa época ya no servían. No servían en el sentido que los que estaban en el Secretaría General, o sea, los delegados, no defendían a la gente, al paciente, no defendían la salud pública, no defendían a los enfermeros. Se llenaban de plata como se llenan de plata actualmente. Siempre, la corrupción existió. Pero no les interesaba. No les interesaba. Directamente. No.
siempre llegaban a arreglo con el dueño de... ¿Y qué buscaban ¿Entendés? en el hospital? ¿Cuál decís vos que era el interés particular en al fin y al cabo es un hospital, no es que es una, no sé, es una gran empresa o es algo No, donde ¿cómo? se Que mueva? sí, sí, porque el ministerio manda plata al hospital. Claro, Y pero si vos digo, tenés ¿cuánto corrupción podrías? dentro del hospital, esa plata no va destinada a donde tiene que ser. ¿Vos viste plata que se agarró, gente que agarró plata? Por supuesto, por supuesto, Las manos pero eran por muy, supuesto, tenían agujeros las manos. por supuesto, en el hospital tuvimos, sin cambio de director, en el hospital acá de Eva Perón de San Martín, más de 20 años tuvo la misma dirección. La misma dirección, no se cambió nunca. ¿Todo esto qué época? Y esto después que vos me hablas de esa época que estuvo Perón. Lanuse y... 71, 73. sí, después... Lanuse, Las Tiras y Cámpora. Claro. Después hubo un médico de director que defendía mucho a la gente también y al paciente y se ocupaba y demás y lo mataron, que fue el doctor Modar. Modar. Ahí lo mataron el día del cumpleaños. ¿Pero por qué? Y porque hacía las cosas bien, porque no les convenía. Porque no era corrupto. Porque no era corrupto. ¿Qué cosa? Después, anterior a eso, estuvo de director el doctor Lates, duró 1 año, después lo sacaron por lo mismo. Después vino el doctor Modar. Y después, a partir de ahí, ya agarró la dirección, otra dirección, estuvo más de 20 años. Que se cambió recién en la época ahora, cuando hubo elecciones. El 90, entró, 90 y pico, entonces. ¿Eh? El 90 y pico, si duró 20 años. Más de 20 años. Cambió la dirección cuando ganó la elección Macri. Oh, Ahí cambió la dirección. Tuvo 30 años el chabón en el poder. Claro. Tuvo 30 años Ahí manejando la hospital. dirección del hospital. Del 70 y pico hasta Macri. No, te digo, de 70 y pico primero estuvo el doctor Lates, que duró 1 año. Después el doctor Modar tuvo más tiempo. Sí, pero él tuvo 25, 27, por ahí. Sí, bueno, desde la dictadura, ponele. Sí, estuvo... Hasta Macri. Hasta Macri. No se cambió la dirección. Qué chabón. Y bueno, ahí fue por primera vez en la historia... se votó la dirección por el personal. Se hicieron las listas, ¿pero por qué? Porque no quería que viniera nadie desconocido. Se formaron 3 listas, ¿sí? Esto 2015 con Macri. Con Macri, se formaron 3 listas. Mm. Entonces había una lista que se daba por ganado y que está actualmente, la dirección esa. Ellos daban... Osvaldo. Se armaron 3 listas, en donde gana la lista, la mejor, que fue la de la doctora Franchi, el doctor Osvaldo Cristaldi, la doctora Rosso de Pediatría, el doctor de la Rosa, y me falta la jefa de laboratorio, que no recuerdo el nombre en este momento. Ahí, en esos 4 años, el hospital repuntó, porque no hubo corrupción. Qué raro. Ahí repuntó el hospital. Cuando vuelve a ganar ahora las elecciones 2019. Fernández, ahí de un día para otro la dirección la vuelan. Y quedan los que no pudieron entrar en la época de Macri. ¿Entendés? A dedo. O sea que en ningún momento... Uno se pone a pensar, en ningún momento hay concursos. En ningún momento hay concursos. Qué hijo de su madre. ¿Entendés? El único concurso que hubo, yo recuerdo 2 concursos en muchos años, fueron los del departamento de enfermería. Ahí hubo concurso de jefatura de enfermería.
pero no hubo concurso nunca de supervisión. Mirá vos, No qué existe época. en la provincia de Buenos Aires. Ahora, siguiendo un poco con la línea de tiempo, te Sí, parate, ¿no? sí. Vos volvés al Castex, 78, 80. Sí, 80. 80 más o menos. Sí, porque yo me voy justo cuando empieza la época militar, me voy al hospital ferroviario. Y ahí tuviste toda la época militar, digamos. Un año. En el hospital ferroviario un año por lo que me pasó. Mm. Ahí volví a la Unión Obrera Metalúrgica a trabajar. Ahí trabajé 5 años. Claro. Ahí me despidieron, también por lo mismo. por el mismo que me imagino. Qué locura. A mí esto. me querían sacar porque yo molestaba, porque yo veía cosas. Entonces Estabas metiendo mucho las narices. me querían sacar. Entonces yo no tenía miedo, la verdad que no tenía miedo, porque si no hubiera hecho todo lo que hice. Entonces un día, yo ya estaba embarazada, un día me llama aparte el tesorero, saca el arma, la pone sobre la mesa, que no había necesidad, y en vez de pagarme con el recibo, pone la plata adentro, en un sobre, sin el recibo, y me lo da. Y yo agarré y se lo tiré en la cara. Pegué la media vuelta y me voy al secretariado general, donde estaba el teniente, coronel, no sé cuánto. No sé ni cómo entré, pero entré. Entré, hablé con el coronel, yo Me imagino. no... Estás en el peor lugar, en el mejor momento. Terrible. Fui, no me querían dejar entrar, no me acuerdo cómo hice, pero entré porque eran todas puertas blindadas, que ahí no entraba nadie, ¿viste? Salvo te miraban por la mirilla, ¿viste? Bueno, no sé cómo hice, en un tumulto entré, pregunté ahí ¿dónde está el coronel fulano de tal? Subí la escalera, ahí lo esperé, y me dijo si estaba citada. No, le digo, pero vengo a hablar con usted. Le digo, por lo menos para que saber que alguien le dice lo que le tiene que decir. Y bueno, ahí le conté todo lo que yo había visto. Yo me imagino teniente coronel de no sé dónde. Y bueno, y al otro día recibo el telegrama de despido por este señor teniente general, no sé qué miércoles era, donde yo no puedo entrar en ninguna seccional de la Unión Obrera Metalúrgica. Mirá vos. ¿Y por qué? ¿Qué decía la carta, te acordás? No sé, era una carta muy larga, ¿viste? No me acuerdo. Les pido por su versión. Y sí, no sé. No, aparte ellos, imagínate que en ese momento te mataban realmente. ¿Te desaparecían? Te desaparecían. ¿Cuántos desaparecidos hubo? Ya ahí no podías hablar, aunque vos tuvieras razón, no se podía hablar de nada, defender de nada. Y no, me imagino. No se podía hablar. Porque había secuestros también. Si no te secuestraban los izquierdistas o te secuestraban los militares. Sí. Me hicieron de todo, ¿eh? En la UOL me hicieron de todo. Me sacaban la tarjeta para que yo no entrara. De todo, no pudieron. Entonces, bueno, la única... Sí. Un desastre. Se me aparecían los matones del sindicato, ¿viste? A queriéndome apropiar dentro del consultorio. Pero yo nunca les tuve miedo, ¿eh? Yo los enfrentaba. Fua. Yo no les tenía miedo. Nunca les tuve miedo. Entonces, bueno, por supuesto que una persona así yo no podía tener en ese momento, en ningún lado. ¿Entendés? Y bueno, después de ahí... Vos les podrías dar clase a los pibes libertarios que se meten en partidos políticos y no llegan a ningún lado. Ahora tenemos un nuevo impuesto, gracias a que Milei se fue de la banca. Sí. Qué cosa increíble esto, bro. No pensé que iba a ser nunca Milei eso. Mirá. No. La larga historia que tenemos, que tiene el liberalismo. Yo, la verdad, que le ponía muchas fichas a Milei. La gran historia que tiene el liberalismo metido en política, nos estamos desviando un poquito, pero chivo en corto. Todas las veces que el liberalismo entró en la política, siempre fracasó, desde los Whigs españoles, desde los Whigs ingleses, que era el partido Whig, se les decía el Libertarian Party, desde que entraron los Whigs, 30
30 años pasaron y Herbert Spencer lo ejemplifica muy bien. Hay más impuestos, más regulaciones, la gente vive peor desde que entraron el Partido Liberal. Y eso pasó siempre. Y te estoy hablando 1860 más o menos. De mucha eso época, pasa siempre con los partidos, porque no es un oxímoron en sí. Pero bueno, el hospital Eva Perón durante la dictadura. ¿Qué te acordás de él? Fue duro. Yo no estaba. Pero tenés miles de amigos y sí, imagino que habrás ido. Muchos desaparecidos. Ahí por ser un hospital tan importante, tenían un gran foco de gente que... Sí, ahí en el Posadas, en varios hospitales. Sí. Pero había gente como que era un hospital tan importante, llegaba gente muy reconocida, a gente que era de bien, al fin y al cabo era gente de bien, que no era corrupto y no tenía nada, no quería nada saber defendían con eso. Lo suyo, defendían la salud pública. A esa gente lo desaparecían. ¿Y vos qué podés ver que los desaparecían? ¿Los militares o directamente...? Los militares. Los militares. Los militares. Los iban a buscar a los lugares de trabajo o los iban a buscar directamente a la casa y los hacían desaparecer. Hubo médicos que pudieron irse del país, otros no, la mayoría no. Hubo enfermeros que tampoco. Yo tuve un compañero que él siempre me decía, nunca me metió porque yo era chica. Él era mucho más grande que yo. En algún momento vamos a estar mejor, me decía. Y yo en ese momento no entendía lo que me quería decir. Después sí, entendí. ¿Te acordás tu edad? Más o menos 20 y pico, ¿no? Claro. Y un día yo ya no trabajaba en el Castel, lo encontré en el colectivo y me dice, le dije, retirate, andate, busca otra cosa. Estaba en el hospital alemán en ese momento él. Lo fueron a buscar al hospital alemán. A los 2 días que lo encontré yo en el colectivo. Sí. Y así, camilleros de la UON, enfermeros, desaparecidos, mucha gente. En los 90, bueno, quiero hablar un poquito más de la dictadura y en el Castex. ¿Sí? ¿Vos cómo se manejaba el hospital? A pesar de que había tanto desaparecido, tanta gente que de un día para el otro no se sabía más nada de él, que andás a ver si aparecieron en el informe Nunca Más o en la CONADEP. ¿Vos me preguntás cómo se manejaba el hospital? Claro, al fin y al cabo... Yo creo que mucha gente no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Los pacientes no se daban cuenta de lo que estaba pasando dentro del hospital, porque se los atendía. Pero, siempre liquidaban, digamos, a los más altos rangos. No. O buscaban gente de ahí. Un camillero, un enfermero, claro. Los que estaban, los que se defendían sus derechos, los volaban. El primer revoltoso, chao. Directamente. Y ahí ya no... Ahí no es que te iban a matar ahí en el hospital. Agarraban, te secuestraban. O te esperaban en la calle o te iban a buscar a tu casa. Era así. Era qué cosa de loco, no puedas decir nada literalmente. Encima no es ahora como que, ahora si bien, tenemos programas de radio, internet, televisión, o digamos hay otros medios, pero ahí en el momento era pegar carteles y... No podías hablar, no podías pegar carteles. Hacer marchas, me imagino que hiciste marchas. Sí, pero no en esa época. No estarías acá, me imagino. Sí, no porque yo era muy chica. ¿Entendés? Lo de las marchas empezó cuando vuelvo a entrar al hospital, porque yo me fui del hospital un tiempo en el 99, en adelante, hasta que me jubilé. Ahí sí. Claro, y durante los 90 hiciste diálisis, si tengo bien entendido. Claro, 15 años de diálisis esa. 15 años haciendo diálisis. Sí. Qué locura. Y después volví, en el 99. En el 99 al Castex, y ahí me quedé hasta que me jubilé. Ahí sí ya estaba muy mal el hospital. Eso vamos a charlar en el próximo bloque. Bueno. Que justo nos queda el palo para el próximo bloque, así que enseguida volvemos.
Bueno, estamos de vuelta ahí después del corte. Ahora volvemos a la parte en que volvés al Castex en el 99. Sí. Que esa parte todavía estaba Menem y todavía no se venía a venir bueno, nunca se ve venir 5 presidentes en una semana ni todo Sí. la explosión de una burbuja económica espectacular. Uno no lo ve venir, digamos, ¿no? Bueno, ahí en esa época yo nunca fui delegada del hospital. Acá empieza tu Estaba- parte sindicalista fuerte, digamos. Ahí estaba ATE y Salud Pública. Yo nunca me metí como delegada, pero siempre estaba en las reuniones, siempre, yo con otros compañeros, porque no creíamos en los sindicalistas que estaban, no les creíamos absolutamente nada, pero los mismos compañeros me elegían para que yo los representara. Si había una reunión en el ministerio, por ejemplo, iba yo junto con los del sindicato, porque era elegida por votación en las reuniones, porque no todos iban a ir a hacer ningún arreglo con el ministro. Entonces me elegían a mí para que yo representara. ¿Entendés? Claro. Y bueno, sí, se hicieron porque había falta de sábanas, me acuerdo. Sábana. De sábana, no había frazada, no había insumo. Fue una época muy dura del hospital. Y hacíamos las marchas, nos íbamos a La Plata, íbamos al centro, hicimos de todo. Cortábamos la ruta, cosa que no se debía hacer. Y sí, pero bueno. Bueno, pero Eran las enfermeras, protestas. qué sé yo. Y lamentablemente teníamos que estar afiliados a un sindicato para que nos respalden. Aunque ellos no se metían, porque no se metían en nada. A todo esto, ¿el hospital ya estaba cooptado por los peronistas, por decirlo así? ¿Por la cámpora o por...? No. La cámpora es ahora. Ahora está metida la cámpora. En ese momento no. En ese momento, ¿qué sindicato era el que más poderoso, digamos? ¿Te acordás? ATE. ¿El ATE? Corrupto total. Que desviaban guita para... Corrupto total. Los que estuvieron en ATE se llenaron de plata. Y como cualquier Y no sindicalista. había mucha corrupción. Ellos siempre arreglaban. Siempre arreglaban. Para ellos, no para la gente. Sí. Porque siempre los sueldos de enfermería, de los médicos, siempre fueron bajos. Siempre fueron bajos. Pero a nosotros no solamente nos importaba el sueldo. Nosotros luchábamos por que hubiera los insumos para atender a los pacientes. Claro, ya estás diciendo de... Bueno, sábanas, imagino medicamentos, personal, Nombramientos. lugar, porque yo me acuerdo cuando durante la pandemia vos me habías dicho que habitaciones había de 6 camas, había metida 10, por ejemplo. No, en la pandemia no. Esa época fue cuando yo estuve en terapia intensiva. Ah, los últimos años tus últimos años, ¿no? No, yo en terapia intensiva, yo entré al hospital en el 99 y en el 2004 me voy a terapia intensiva. El espacio de terapia intensiva era para 8 pacientes y a veces teníamos 14. Ah, claro, esa era la parte. ¿Entendés? ¿Qué pasa? En terapia intensiva ellos teníamos como una compra extra de insumos porque ahí no podían faltar los insumos para los pacientes. ¿Me entendés? Entonces ahí el jefe de ahí exigía que se le diera esa extra para comprar de los insumos, ¿me entendés? Sí. O sea que terapia intensiva estaba muy bien, a pesar Pero de por el que- jefe, digamos, no por el sindicato. por los jefes, no por los jefes, por la gente, porque nosotros trabajábamos en equipo, ¿viste? Esa época de la enfermería que era como nos habían preparado los grandes maestros, ¿me entendés? Nos habían enseñado muy bien, con disciplina del trabajo, porque había una disciplina del trabajo, entonces se trabajaba muy bien en el hospital, a pesar de toda la falencia que había. La gente que estaba trabajando era buena gente, buenos enfermeros, buenos médicos,
se habían preparado de otra había preparación, ¿entendés? Buenos compañeros. Trabajaban bien con las cosas que Teníamos, trabajábamos bien y buscábamos y remendábamos y hacíamos cualquier cosa. Qué locura, uno de los hospitales más grandes del país tengan que hacer remiendo. Sí. En esa época en donde estaba más ardido el sindicalismo, ¿no? Bueno, en esa época también yo recibí amenazas. Contá un poco de eso, ¿cómo fue? Y sí, porque a mí la gente, mis compañeros me seguían muchísimo, porque ellos sabían que yo no les mentía, yo les iba a decir la verdad. Y si tenía que ir al ministerio, cuando he ido al ministerio, yo ya me iba con la mente que yo me tenía que sentar al lado del ministro, por ejemplo. ¿Entendés? Claro. Iban llamábamos los medios, la radio, Radio Mitre, los medios se agolpaban ahí, porque fue uno de los, en el 2000 y pico, fue uno de los paros más grandes del hospital, pero paros que no se dejaba de atender a la gente. ¿Me entendés? Por ejemplo, quirófano se atendían las urgencias. Los pacientes que estaban internados se seguían atendiendo porque nosotros no íbamos rotando para estar en planta baja. Nunca se dejaron de atender los pacientes. Eso es trabajar en equipo. ¿Entendés? Qué locura. Y bueno, en una de esas reuniones que se hicieron, que teníamos que ir, ponerle, aparte los medios, fueron todos los medios del hospital. Todos los medios me reportearon a mí, al director, Radio Mitre, Canal 13, ¿viste? ¿Un revuelo? Sí, porque aparte se enteran de tu nombre, ¿viste? Enseguida. Sí. Yo me acuerdo que me buscaban por todos lados por mi nombre, por mi apellido. Yo no me imaginé que era tan famosa, ¿viste? Y bueno, pero no solamente era yo, había mucha gente que estaba acompañándonos en las marchas y luchando. Yo creo que todas las enfermeras y todos los enfermeros del hospital en ese momento acompañaron, pero un montón. Pero no a los sindicatos. Yo me sentía acompañada por ellos. ¿Me entendés? Claro, si al final no te seguían los sindicatos. Los sindicatos iban atrás de todo, pero no hablaban. ¿Entendés? Claro, porque los sindicatos no tenían esa fuerza democrática. No, o sea, no eran apoyados por el hospital. ¿Cómo? ¿Eran apoyados por el hospital? Claro, por supuesto. Pero, o sea, no digo, la gente que trabajaba en el hospital. Sí. ¿Apoyaba el sindicato? No, para nada. Claro, eso estoy diciendo. Para nada. Pero teníamos que tener el respaldo del sindicato. Porque si no tenés que tener un respaldo político atrás. Claro, alguien que te pueda poner la firma ahí, digamos. Y bueno, yo salía tantas veces en televisión reclamando tantas cosas y demás, contando lo que pasaba dentro del hospital, contando lo que pasaba dentro del hospital, contando la corrupción también que había dentro del hospital. Sí, en la época de Kirchner, si bien Kirchner era popular, o sea, era un líder bastante bueno, en la época de Kirchner donde más se robaba y descaradamente. Sí. No sé si te acordás de un video de Néstor donde dice, se acerca a las cajas, literalmente, cajas fuertes, tipo así, cajas fuertes, de película, y el chabón mira así, éxtasis, estas cajas dólares, y mira la cámara y dice, no me estás grabando, ¿no? ¿Qué chabón ese? Y bueno, esa época que te estoy contando, que a mí nos citaron del ministerio, porque nos tuvieron que citar del ministerio, que me eligen mis compañeros a mí para ir en representación a La Plata, a hablar con el ministro. A mí los del sindicato me dijeron, no te hagas problema que te pasamos a buscar. Sí, dale. A las 8 de la mañana teníamos que estar en La Plata. Y yo la noche anterior me enteré que no me iban a pasar a buscar. Entonces me quedé en el hall pensando esa noche, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Con quién voy? Tenía que llegar a las 8 de la mañana. En eso baja una de las compañeras y me dijo, yo te llevo.
y fui acompañada con Nora Reynoso, que era una de mis compañeras, una de las tantas que estábamos en la lucha, porque estábamos todos en la lucha. Pero fue la que siempre me apoyó. ¿Te apoyó? Muchísimo, muchísimo. Una compañera de vida, digamos. Sí, sí. Bueno, fuimos a La Plata, todos pasaban, yo les decía chau, que iba a llegar igual, y entonces llegué allá, y por supuesto que el secretario me dijo que yo no estaba invitada a la reunión. Entonces yo le dije la verdad, si yo no entro, ellos tampoco van a entrar. Si yo no entro, ellos no van a entrar. Por ahí lo que voy a decir es un poco agresivo, pero era lo que yo pensaba hacer. Había una puerta de vidrio y había un banco largo. Si a mí no me dejaban entrar, yo iba a romper la puerta, así fuera presa. Es la verdad, es lo que yo pensaba. A mí no me dejan entrar, ellos tampoco van a entrar. Sí, también semejante. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Monumento a la corrupción. Como yo insistía y les dije que si yo no entraba, ellos tampoco iban a entrar, ¿qué hicieron? Llamaron al hospital, hablaron con el director, y el director le dijo, déjenla pasar. Y ahí pasé, pero yo ya iba pensando, la mesa larga, digo, me tengo que apurar acá, tengo que entrar primero, y tengo que sentarme al lado del ministro, porque si no, no me van a dejar hablar. Bueno, entonces en un momento me dice, escúcheme, me dice, al final usted habla sola. A eso vine, a hablar con usted. Y ahí le expliqué, le llevé todo el petitorio, todo lo que pasaba en el hospital, de todo los problemas todo que había. Esto en 2004, dijiste, 2003. Y por ahí. ¿Qué? Y ahí me amenazan a mí de vuelta, nuevamente. Llaman a mi casa diciéndome que me separe de ahí, que me haga un costado. Por supuesto que no hice caso, y me tuve que ir separando porque me dijeron que sabían dónde mi nieto iba al colegio. Entonces ahí yo lo dije por televisión, porque fue Canal 3 ese día, lo denuncié públicamente lo que me había pasado, y ahí me tuve que ir corriendo, porque... Hace nada fue eso encima. Era peligroso. No hacia mi persona, sino claro. ¿Qué? A mis nietos. Qué terrible todo lo que pasa en el hospital. Ahora uno dice, en un hospital no pasan, hasta sí pasan muchas cosas más. Y ahora está la Cámpora. Ahora maneja el hospital la Cámpora. ¿Desde qué año entró la Cámpora, decís vos? Y desde este gobierno. ¿Desde 2019? Por supuesto. O sea, de 2015 a 2019, digamos, 2018... Yo me jubilé en el 2017, pero yo estoy enterada de todo. Ahí entró la Cámpora. Vale. Aparte la gente que trabaja pero ahí... ¿cómo decís entró la Cámpora? Si bien vos decís que todos los médicos que están ahí, o la mayoría... No, los médicos no. O los enfermeros, los camilleros, todo eso... Hay gente trabajando en lugares estratégicos... Seguridad... no hay seguridad en el hospital. ¿No hay seguridad? Directamente no hay seguridad. No hay seguridad en el hospital. En lugares donde mis compañeros, los enfermeros, me cuentan que ellos se sienten controlados. Se sienten controlados porque entran toda gente de la Cámpora. ¿Entendés? Y no es que están trabajando, sí, están con el uniforme, viste, qué sé yo, pero bueno. Haciendo de cuenta. Haciendo como que hacen algo, ¿me entendés? Haciendo de cuenta. Sí. Y el hospital, después que estuvo la doctora Franchi, se vino abajo de vuelta. Totalmente. La doctora Franchi... O sea, todo se vino abajo de vuelta con el mandato de Fernández. Exactamente. Pero vos decís, ¿el hospital repuntó con Macri? Repuntó por las clases de personas que... ¿Por qué? Porque pusieron la dirección que tenía que estar. ¿Me entendés? La de Osvaldo. Porque la del doctor Osvaldo Cristal y la doctora Franchi, la doctora Rosa, que es la pediatra, ¿entendés? Ellos no manejaban el dinero como la otra dirección anterior. Claro, todo iba a la cooperadora.
Y ahí donde se descubrió, porque claro, la doctora pedía más médicos, qué sé yo, entonces le llegaron del ministerio y decían, no, doctora, mire, acá hay tantos médicos. Y ahí se empezaron a descubrir que había gente que cobraba el sueldo y no iba a trabajar. Mira. ¿Qué hijos de su madre? Kinesiólogos, anestesistas, enfermería, ¿me entendés? Había... Un vacío de guita espectacular. Total. Pero qué locura. En esos 4 años la doctora Franchi y todos los que estaban en la dirección hicieron tantas cosas increíbles. Hasta compraron las máquinas para lavar los pisos, viste, los carritos. Ahora no se baldea más el hospital, como se baldeaba antes. Compró, Eso lo vendía, arregló, terminó de arreglar la terapia intensiva para 16 pacientes. Hizo terminó la guardia. Hizo unidad coronaria nueva. Ah, sí, me acuerdo que se hizo la... Bueno, ¿qué pasa? Vos me decís, ¿qué pasa? Viene la plata del ministerio, llega a los hospitales. Pero en la dirección directamente... Ahí la reparten. Qué loco. ¿Entendés? Pero tampoco hay control. ¿Control en cuanto...? Control, auditorías. Porque si yo te doy plata a vos sos el director del hospital, yo soy el ministro de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo ahora voy a buscar quién es el ministro de la provincia. Yo tengo que controlar qué hace cada hospital con la plata. Pero es todo un arreglo. Es todo un arreglo. Una mafia impresionante. Que uno dice, ¿existe? Sí existe. Yo no sabía que si bien se manejase tanta plata en un hospital, pero estamos hablando de millones de pesos seguramente sí, que se destina, porque una máquina de esa para que he visto en el hospital no es barata. Y no hay una. Bueno, ahora anda. Bueno, yo te digo, cuando iba... No hay una. Compró un montón. ¿A dónde están? No sé porque no las veo más. Así que seguramente alguien las vendió. ¿Entendés? Así pasó con todo. Con todo. Arreglaron, mira, la cocina la arreglaron, la dejaron espectacular, porque desde que se inauguró el hospital creo que nunca más compraron una cacerola. Se arregló la cocina. Una cacerola. Se arregló la cocina. Se arregló el servicio de kinesiología, lo de terapia intensiva, lo de unidad coronaria. Se hizo la guardia de pediatría. Pero la cantidad de cosas que hizo la doctora y la gente que estaba en la dirección es increíble. Increíble. Porque también las empresas ayudan a los hospitales. Sí, les donan de vez en cuando. ¿Me entendés? Me contaron ¿Qué? Durante la pandemia, ¿te acuerdas que Messi había donado como 10 respiradores y en la aduana le habían bajado como 6, 7, una cosa así? Sí. Es una locura, encima cuando más hacían falta. Hablando de eso, unos pocos minutos que nos quedan de la pandemia, ¿qué te puedes acordar que es? Yo no estuve en la pandemia, pero fue terrible. Porque ni siquiera murieron enfermeros. Nicolás Kreplak juró como nuevo ministro de Salud de la provincia. Sí, Kreplak. Sí. Murieron muchos enfermeros, muchísimos enfermeros, porque no les daban los equipos que necesitaban. Y los médicos se compraban ellos los equipos. Los médicos. Se compraban ellos los equipos. Con su sueldo. Y en terapia intensiva usaban los equipos comunes, eso es contado por una médica de terapia intensiva. Ella buscó por internet cómo podía suplementar ese equipo, porque me imagino que eran carísimos. Sí, entonces se ponían ese equipo común
y arriba ella los cosía con bolsas de residuo, se hacía tipo camisolín, gorra y bota con las bolsas de residuo. Eso no dejaba pasar el virus. Lo que debe decir ese hospital. Un desastre. Por eso murió tanta gente, tanta personal de enfermería. ¿Por qué murió tanto personal de enfermería? Primero por eso. Por los cuidados, el estrés. Segundo no. Porque todos los que murieron tenían una enfermedad de base. Y el ministerio, para peor. El ministerio no les daba el parte médico. ¿Entendés? Los mandaron al muere. Claro, les hacía... Era redonda la jugada. ¿Me entendés? Los mandaron a morir. Fue así. La cantidad de personal de enfermería, pero no solamente en este hospital, en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires pasó esto. Una administración pésima. No, me imagino lo que habrán pasado por ese hospital, que la cantidad de cosas que uno se queda impresionado cuando yo no soy antiperonista ni mucho menos, pero o sea, esos son hechos. Entró el peronismo y se fue todo para abajo. Se fueron, más que nada, los militares no les hicieron falta nada. Hubo un montón de asesinatos directamente, más que desapariciones, los mataban. No les hicieron falta nada, o sea, la plata siempre estuvo para los hospitales, digamos. Sí. Durante Menem, ¿te acordás algo de Castex? Y ahí, anduvimos ahí nomás, con los insumos y esas cosas. Pateando, digamos. Siempre para los hospitales no hay. No hay. Salvo en la época que vos estuviste con Lanusse y bueno, Videla y después... Esa época y los 4 años que hizo la doctora Franchi. Y después siempre hubo en falta Porque cosas. la plata estaba. La plata yo creo que siempre estuvo. En manos porosas. Siempre estuvo la plata, porque no puede ser. Fue brillante. Los últimos 4 años, o sea, los de Macri. Pero eso ¿por qué? Porque se recibía la plata que mandaban del ministerio y ella hacía las cosas. Aparte le ayudaba mucho la municipalidad. Ella pedía ayuda a la municipalidad, pedía ayuda a las empresas. ¿Entendés? Se movía por el hospital. Se movía. Al fin y al cabo se ocupaba. Era una médica que ella venía a las 2, las 3, las 4 de la mañana, a cualquier hora aparecía. ¿Entendés? Ante cualquier cosa. Qué increíble. Sí, sí. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, así que... Lo más lamentable es que murieron mucho personal de enfermería con mucha antigüedad. ¿Algo último quieres decir? Sí. Muy triste. Muy triste. Porque era gente de muchos años de hospital. Gente que se iba a jubilar. Gente que no tendría por qué haber estado ahí trabajando, porque ya se estaban por jubilar. Porque cuando uno se está por jubilar, no tenés que ir todos los días a trabajar. Tampoco tenés que ponerte ahí adelante de una pandemia. Le tendrían que haber dado el permiso de no ir más y no dejar trabajar a la gente que tenía una enfermedad de base, porque sabían ellos perfectamente que esa gente se iban a morir. Bueno, Alberto Fernández, ¿qué dijo en un reportaje así muy abiertamente? ¿Por qué vive la gente tantos años? No tendría que vivir tantos años la gente. ¿Por qué vive la gente? Porque los médicos lo atienden. Eso dijo. A los 80 y pico de años. Entonces, ¿eso qué significa? Significa mucho gasto para el Estado. O sea que para él, la gente que llega a los 80 años se tiene que morir. ¿Entendés? Se tiene que morir. Eso lo dijo abiertamente en un reportaje. Porque es mucho gasto para el Estado, lo dijo así. Qué miserable. Es estamos con un gobierno que no existe.
No existe. Ellos se le acabaron las patas, igual Alberto Fernández. Ahora Massa es el presidente. O sea, hay que saludar al nuevo Pero presidente. tampoco hay que equivocarse, porque tampoco hay que votarlo a Massa, porque Massa no es No, un, yo no lo votaría. no Yo es no, un- no voy a votar, directamente. no es un tipo para confiar. Él juega para él, Olvídate. no para la gente que se está muriendo de hambre. ¿Entendés? Ya somos muchos los que no vamos a votar. Ya en Argentina somos como 4 o 6 millones, pero vos sabés que en Brasil, de los 180 que están habilitados para votar, esos son 200 y pico millones. De los 180 millones que están habilitados para votar, 100 fueron a votar. 100 millones y faltan nosotros 80 y pico mil. Claro. 80 millones de brasileños. Es una guasada de gente. No, este gobierno la verdad que no tiene vergüenza. Con todo lo que dijeron durante la pandemia. No tiene vergüenza, la verdad. Todo lo que hacen, lo que van a seguir haciendo, dejar morir la gente, los chicos no tienen que comer, los abuelos están mal atendidos, no tienen que comer, no les alcanza la plata para los remedios. En las obras sociales no les dan todos los remedios que corresponden. Es una vergüenza. Es lamentable. No hay seguridad. Se está yendo la cantidad de gente. Antes se iba la gente joven del país. Ahora se van familias enteras a otro país, a Barcelona, a Madrid, a España, porque no pueden vivir acá. Por la parte económica y por la inseguridad que hay. Antes era la juventud la que se iba. Ahora son las familias. Familias enteras que ¿Sí? quedan por la mitad. Sí, Lógico. El desarraigo que tienen aparte los Qué chicos. triste. Y sí, pero hay que buscar un futuro y si no es acá, o sea, ¿qué vas a hacer? No te vas a quedar a vivir acá en una miseria, digamos. Hay mucha gente que antes lo hacía por aventura, porque era joven, que se iban a otro país. Ahora no. Buscando un futuro. Ahora es diferente. Qué locura. Vivir en Argentina una semana más. Bueno, se nos terminó el programa. O sea, muchas gracias por venir. No. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos la Fue un placer. próxima semana. Muchas Buenas gracias. noches.